¿Qué pasa, gente? Estamos aquí otra vez. Vamos a grabar nuestro segundo podcast. A ver si esta vez conseguimos tener audio y sonido. Y nada, Hitor, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos va a contar? Sí, hoy vamos a hablar de nutrición y estética, que nos lo habéis puesto por Instagram. Y también vamos a tratar el tema de alcohol y si puede ser compatible con el rendimiento deportivo, con el gimnasio. Y aparte también, pues haremos algunos tips de suplementación deportiva, que entraría dentro, bueno, de la mejora estética y de la nutrición, ¿no? Y nada, estos temas son propuestos por nuestros seguidores en Instagram. Así que si queréis proponernos temas o lo que sea, seguidnos en nuestras redes sociales, que vamos a ver de qué manera la ponemos por aquí. Y nada, vamos con el vídeo, ¿no? Empezamos, pues venga. Bueno, pues imagínate que ahora te llego yo y te digo, oye, como te habrán llegado muchas personas, oye, Hitor, que quiero mejorar estéticamente, quiero mejorar mi composición corporal. Sí. ¿Cómo lo abordarías desde la nutrición? ¿Qué tendrías en cuenta? Lo primero y muy importante que hay que tener en cuenta es la adherencia de la persona a todo lo que le vayamos a pautar. Entonces, de todas formas, todo lo que vamos a hablar hoy, todos los consejos que podemos dar, siempre vamos a tener en cuenta y vamos a partir de la base de que no hay ninguna patología previa. Esto quiere decir que partimos de un punto de salud óptimo. Si no, habría que tener en cuenta otras cosas, se podrían aplicar otros protocolos de nutrición y tal. Pero bueno, partimos desde que tenemos una persona sana que no tiene ni un diabetes, ni un problema metabólico, ni nada, ¿no? Eso es. Vale. Pues lo primero que deberíamos valorar sería el contexto de la persona, sus preferencias alimentarias, sus hábitos, sus horarios y la alimentación habitual que ya viene haciendo. Y bueno, de cara al entrenamiento, pues también el tiempo disponible para entrenar, materiales disponibles y poco más. Un poco sería, sí, pues bueno, hacerle una anamnesis a esa persona y valorar su contexto y todas estas cosas que he comentado. Entonces, por lo que estás diciendo, entiendo que que se puede personalizar mucho, ¿no? Que no Eso tiene es. Por qué ser como siempre hemos pensado de, pues mira, te tienes que te imprimes una dieta, le das al botón, imprimes la dieta tipo que le das a todo el mundo y ahí entra arroz, pollo, brócoli y punto. Cuando has dicho lo de la preferencia alimentaria, entiendo que ahí puede entrar, si a alguien le gusta X tipo de alimentos, pues se lo puede incluir y así mejoras la adherencia, ¿no? Eso es. De hecho, a mí me gusta partir mucho de la base de la alimentación de la persona. Por eso me gusta preguntar, oye, ¿qué comes? ¿A qué hora? ¿Cuántas comidas haces al día? ¿Y picoteos o no? Para que el plan de alimentación sea lo más parecido a la alimentación que ya lleva. ¿Vale? Evidentemente, si viene alguien que ya ha hecho dietas anteriormente o tiene un objetivo muy claro, es competidor, tiene un objetivo de pérdida de grasa y lo quiere conseguir en tal tiempo, una definición, o incluso ya entraríamos en competidores, que es otro mundo distinto, pues ahí sí, ahí ya le tienes que pautar una cosa, siempre teniendo en cuenta sus preferencias, pero una cosa más cerrada y menos flexible. Sí, que ahí puedes afinar más. Eso. Además de que él lo necesita, que él lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer porque está acostumbrado a ese tipo de... Pero la típica definición que queremos hacer todos para ir a la playa y estar bien, o hacer un volumen, ganar un poquito de masa muscular y vernos bien, es muy importante la adherencia. Y que todo lo que vayamos a hacer se mantenga a largo plazo. Sí, vamos, la típica frase que hemos dicho mucho de que la mejor dieta no es la mejor dieta posible en un papel, sino es la dieta que una persona pueda llevar a cabo. Eso es. Un ejemplo que suelo poner mucho es que hacer una dieta impuesta por un tercero, en este caso un nutricionista o cualquier persona que te paute una dieta, si te la impone, es como si alguien entrara en tu casa y te empezara a decir, oye, no me gusta cómo la tienes organizada, porque la cocina, fíjate, los muebles estos no me gustan, el salón tampoco, tienes que tirar las cortinas, sí, los sillones y tal, y vas a poner estos sillones que a mí me gustan. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Echarlo de tu casa y decir, oye, no vuelvas más. Pues con la alimentación pasa un poco esto. Tú no te puedes meter en la vida de la persona y decirle, oye, tienes que comer por la mañana, a las 9 de la mañana, esta y esta comida. Y a media mañana tienes que comer esto y a mediodía tal. Porque le estás imponiendo y no lo va a seguir. Que siguiendo la analogía de la casa, lo que tienes que hacer es un sitio donde esa persona se sienta cómoda. Eso es. Si se siente cómoda, va a seguir más tiempo haciendo la dieta o el plan de alimentación y va a haber mejoras. Porque si yo te pongo a ti la mejor dieta del mundo y no la sigues, no vas a mejorar nada. El dietista tiene que estar para poner los mínimos necesarios desde el punto de vista de la salud, y todo lo demás tiene que ser en compromiso y un diálogo con la persona que te llega. Sí, un consenso, ¿no? Eso es, llegar a un punto medio. Vale. Y ya pasamos a otro tema, sobre el tema del alcohol.
ligado al rendimiento deportivo y a lo mismo, la mejor estética y tal. ¿Qué tienes que decirnos ahí? Que has estado esta tarde leyendo algunas cosas que... Sí, algunas cosas interesantes. que nos han chocado incluso a nosotros, ¿no? Pues lo primero que hay que tener en cuenta con esto, igual que lo acabamos de hablar, es el contexto de la persona. Evidentemente vivimos en un contexto cultural en el que el alcohol o beber alcohol los fines de semana, incluso a diario, está ampliamente aceptado. Sí, sí. Entonces, no podemos decirle a alguien que nos llega y que quiere mejorar su composición corporal, oye, olvídate del alcohol y no bebas alcohol nunca. Desde el punto de vista de la salud, ¿qué es lo recomendable? No beber. Ni una gota, claro. Eso es. Pero alguien que ya te llega con unos hábitos, no le puedes decir no bebas más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ver cómo dentro de que la persona, sí, evidentemente si le gusta la bebida, si no, pues no pasaría nada, no bebe y ya está, ¿no? Pero alguien que suele beber habitualmente, los fines de semana, por ejemplo, va a beber. Aunque tú le digas que no beba, va a beber. Entonces, es mejor que llegues a un compromiso, a un punto medio, lo que hemos hablado, y que se haga de la manera más óptima posible. Sí, sí. ¿Y cuánta cantidad de alcohol recomiendan o dicen que a partir de cuánta cantidad de alcohol empezaría a afectar nuestro rendimiento? Sí, a ver, no voy a decir lo que he leído en los estudios porque no quiero que nos chapen esto el primer día. Igualmente, coméntalo porque aquí nosotros no venimos a sentar cátedras de nada, no somos expertos, nosotros decimos lo que dicen otros y dentro de nuestras capacidades pues lo interpretamos como buenamente podemos. Así que, ¿qué es lo que decían esos artículos que has estado leyendo y que has interpretado tú de ahí? A ver, según la evidencia que he podido leer, porque evidentemente hay muchos estudios, ¿no? Sí. No me da tiempo a prepararme todo. Incluso algunos que se contradigan segurísimo, ¿no? Eso es. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con todo esto, que no hay un consenso en la literatura sobre los efectos del alcohol en el rendimiento deportivo. Es decir, no hay un consenso, una opinión única o una... digamos, una verdad absoluta de que, oye, el alcohol causa este efecto y está muy demostrado porque toda la literatura replicada muestra los mismos resultados. No, de hecho, la mayor parte de los estudios son en animales o in vitro. Vamos, para que nos entendamos, esto es que estudian el alcohol en un tejido. Sí, en un tejido, en una... Eso es, lo típica investigación en placa de Petri. Sí. ¿Eso puede ser extrapolable al ser humano? Pues bueno, hay que tener muchos factores en cuenta y estos estudios tienen sus limitaciones. Claro, de hecho, en una placa in vitro el tejido ese no se está moviendo, no está alimentándose, no está en ningún... Eso te puede dar ideas para después probar hipótesis en humanos. Claro. Hay estudios en humanos y la literatura no tiene un resultado único. ¿Cuáles son los efectos que sí se han visto? Pues bueno, primero disminuye la hidratación, con lo cual hay que tener cuidado. Aumentan los calambres musculares, baja la producción de testosterona, empeora la calidad del sueño. Eso lo hemos vivido todos cuando hemos bebido de resaca y lo sabes de sobra. Esa noche no duermes, ¿no? Otra cosa también que disminuye el rendimiento deportivo en el sentido de resistencia aeróbica y anaeróbica y disminuye la potencia. ¿Y eso? ¿Cómo que disminuye la resistencia anaeróbica y la aeróbica? Eso es, porque tiene efecto, uno de los posibles factores por los que se ha visto, que ya te digo que hay en algunos estudios que dice que sí, que empeora y otros no, porque evidentemente tú cuando haces un estudio de alcohol en persona no coges a alguien que se haya pegado la borrachera de su vida y le haces el estudio para ver cómo responde al rendimiento deportivo. Coges a alguien que haya bebido pues una cantidad, digamos, moderada, ¿no? Sí, luego habría que ver si la muestra que se ha cogido es extrapolable a la población X, ¿no? Eso es, porque normalmente cuando hablamos de alcohol no hablamos, oye, ¿cómo me va a afectar que me beba un fin de semana 4 cervezas? Y a mí en concreto. Claro. Eso es, hablamos de un consumo crónico. Oye, si yo todos los fines de semana me bebiera 4 cervezas o me cogiera una borrachera o tal, ¿cómo me afectaría a largo plazo? Entonces, eso sí que pues sería un estudio interesante, pero evidentemente no se puede hacer por cuestiones éticas y tal. No vas a poner un tío a beber todos los fines de semana para tú apuntarlo, no, aunque más de uno se ofrecería seguro. Pero en principio, vale, esos estudios no los tenemos. Sí. Entonces, he perdido un poco el hilo, la verdad. Íbamos hablando sobre los efectos que tenía en el rendimiento. Me has comentado los efectos de la testosterona. En cuanto a los ejercicios de resistencia anaeróbica y anaeróbica. Una de las posibles explicaciones que disminuye esto para que el que no haya escuchado nunca estos dos términos, estamos hablando de resistencia y fuerza, ¿vale? Disminuye la resíntesis de glucógeno. Vale. Con lo cual, el glucógeno básicamente son las reservas de energía que tenemos en el músculo. Si disminuyen esas reservas de energía del músculo,
tu rendimiento va a empeorar. ¿Vale? Entonces eso sería una posible explicación, junto con todos los efectos en cuanto a hidratación, empeora el descanso, disminuye la producción de testosterona con un consumo a largo plazo y bueno, son efectos que hay que tener en cuenta. Vale. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto en los estudios? Que un consumo de 0,5 gramos de alcohol puro por cada kilo de peso corporal, hablamos de que una persona de 80 kilos, como puede ser mi caso, aproximadamente podría beber, si no me salen mal las cuentas, 40 gramos de alcohol, ¿no? Sí. Entonces, 40 gramos de alcohol traducido a cerveza, por ejemplo, pues pueden ser aproximadamente unas 10 cervezas. O sea, que te puedes coger una buena. Te puedes coger una buena y sobre todo si no estás acostumbrado a beber, como en mi caso. Entonces, si estos sujetos pueden beber hasta 0,5 gramos de alcohol puro por cada kilo de peso corporal después de entrenar, es decir, te coges la tajada después de entrenar y no empeora tu rendimiento deportivo. Eso es lo que dicen los estudios. Que a partir de 1 gramo por kilo de peso corporal, o sea, si hemos hablado que más o menos para mi peso corporal serían 10 cervezas, 1 gramo sería el doble, ¿no? De 0,5 claro. Serían 20. Serían 20 cervezas. Ahí ya empeora el rendimiento. ¿vale? Pero... O sea, que tiene 20 cervezas de mares, ¿no? Eso es. Pero bueno, quitando estas recomendaciones, evidentemente... Estos no son recomendaciones. Además... Eso es lo que se ha visto en lo que dicen los autores de los estudios. Y lo que hemos dicho, que, por ejemplo, tú que no estás acostumbrado a beber, te coges 10 botellines y tú mañana no entrenas. Claro, al no entrenar mañana ya has empeorado tu rendimiento. Y quizás que hasta dentro de 2 o 3 días no vuelvas a tener el cuerpo como para entrenar al mismo nivel. Entonces, es el problema que se ¿empeora tiene? El rendimiento la molécula de alcohol en sí? Pues a lo mejor no, pero todo el contexto que genera en cuanto a pérdida de descanso, no entreno igual al día siguiente, a la larga pues igualmente, y seguramente sí. Eso es. Entonces, quitando esto que a mí me parecería absurdo decirle a una persona, oye, no pasa nada porque bebas 0,5 gramos de alcohol por cada kilo de peso corporal después de entrenar, me parecería absurdo. La recomendación, pues podrían ser que si el fin de semana, igual que cualquier alimento que en una alimentación habitual puede tener su cabida, un alimento pues ultraprocesado y tal, puede tener su cabida algún día puntual, pues oye, si te vas a beber el sábado 2 cervezas, 3 cervezas, o 2 o 3 copas, las típicas 3 copas famosas de Fitness Boy que recomendaba en su vídeo, pues bueno, si te vas a beber eso, sí. Un día en semana no pasa absolutamente nada. Si no se te presenta la ocasión, no lo hagas. Y que si va a beber la persona, al final es mejor que lleve un seguimiento, que se lo diga al profesional que lleva su plan de alimentación y que lleve por lo menos, lleve la cuenta, por así decirlo, ¿no? Sí. Que más o que menos se sepa tenga por en cuenta dónde. que el profesional Exacto. sepa que eso está ocurriendo para que pueda pues valorar cuando haya que cambiar la alimentación, por lo que sea, porque no baje esa persona o porque suba demasiado o porque no estén llegando al objetivo, que sepa que eso es uno de los posibles factores que está empeorando el rendimiento y que evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por resumirlo un poco, el tema del alcohol, no lo recomendamos para nada porque no es beneficioso, de hecho es perjudicial para la salud. Aún así, hay estudios que se contradicen, hay estudios que afirman que puedes beber X cantidad de alcohol, otros no, pero tendría cabida dentro de un plan de alimentación si a la persona se le resulta difícil dejar ese hábito, ¿no? Y como pauta, pues 2 cervezas un sábado no va a afectarte en nada al rendimiento, evidentemente, pues son 2 cervezas, o 2 copas un sábado por la noche. Lo único que seamos conscientes de que esa cantidad de alcohol y que no podemos cogernos todos los fines de semana la borrachera de nuestra vida porque eso sí va a afectar al rendimiento con todas estas cosas que hemos hablado y con lo que has comentado tú. Que eso va a influir no solo al día siguiente, sino va a influir en el resto de la semana, porque todos nos hemos pasado algún fin de semana, o mucha gente se habrá pasado un fin de semana y habrá notado que el lunes, martes, miércoles no entrena igual. Y hasta que no llega al final de semana no se encuentra, digamos, otra vez como antes. Sí. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. Pues no sé cuánto tiempo llevamos, pero pasamos al tema de la suplementación, ¿no? Que me parece interesante. ¿O quieres comentar algo? Si quieres, comentamos así muy rápido de qué manera podemos planificar una dieta. Pues sí, porque justo me han preguntado esta tarde un colega, le voy a pasar... Cuenta, que es interesante. Vale, una vez que ya hemos tenido en cuenta el contexto de la persona, sus preferencias alimentarias, tenemos una alimentación que nos gusta, que nos sentimos a gusto con ella, que la podemos llevar a largo plazo, ¿no? Y tenemos en cuenta que, bueno, puede haber alguna comida libre, que no hemos hablado de ello, pero es un tema interesante también, cómo poder cuadrar una comida libre dentro de una alimentación habitual.
pero lo podemos dejar para otro podcast para no enrollarnos. Sí. Ya hemos hablado del alcohol, que también es una cosa que hay que tenerla en cuenta, que cuanto menos mejor, pero bueno, siguiendo las pautas que hemos dado y que es una cosa que hacemos porque en nuestra cultura está ampliamente aceptado, pues nada, siguiendo estas pautas habría que valorarlo y se podría incluir en moderación. ¿Qué es lo primero que hay que hacer después de tener en cuenta todo esto? Primero, calcular las necesidades calóricas que tenemos. ¿Cómo se calcula eso? Vale, las necesidades calóricas, muy sencillo. ¿Cuántas calorías o cuánta energía necesita nuestro cuerpo para afrontar una semana, digamos? O en este caso, como trabajamos por día, pues para afrontar un día, ¿no? ¿Cuánta energía gasta mi cuerpo desde que me levanto hasta que me acuesto? Hay varias formas de hacerlo. Podemos cogernos fórmulas de internet, la de Harry Kennedy, etcétera, etcétera. Sí, que eso te sale en Wikipedia. Eso es. Sí, se buscan y ya está. Yo no las recomiendo porque son muy inexactas. ¿Cuál es la forma que yo creo que es la mejor? De hecho, en el libro de las pirámides de nutrición, si habéis visto la foto que hemos subido preparando el podcast, ahí sale ese libro. La forma que recomiendan ellos y la forma que yo tengo de hacerlo es una de dos. O recopilamos una semana entera de alimentación por una aplicación de esta de estilo MyFitnessPal, que la podéis encontrar en el móvil. Recopilamos una semana de alimentación, ¿no? Vamos incluyendo cada día todos los alimentos que comemos y, por ejemplo, nos pesamos el lunes. Hacemos todo ese registro de toda la semana y nos volvemos a pesar el lunes de la semana siguiente. A la misma hora y en ayunas, entiendo. Eso es, a la misma hora y en ayunas siempre. Y vemos la variación de peso que ha habido, ¿no? Claro. En función de eso sería más complicado, habría que hacer cálculos. Lo suyo es que se mantuviera el peso corporal, porque más o menos comemos de una manera en la que nuestro cuerpo tiende a, por sensaciones de hambre y saciedad, a mantener el peso. Sí, que al final lleves una alimentación normal, pero lo vayas anotando. Eso es. Al final de la semana tendrás el resultado de cuántas calorías comes y a partir de ahí dices, pues si quiero subir de peso, aumento calorías. Si quiero bajar de peso, disminuyo calorías. Haces la media para que te salga las calorías que deberías consumir en un día, ¿no? Y con eso valoras si has mantenido el peso, que sería una situación ideal para no complicarnos con cálculos, de lunes a lunes, y tú divides esas kilocalorías totales entre 7, te da las calorías que tienes que comer al día. Ahora, ya tenemos las calorías de mantenimiento. Exacto. ¿Cuál es el reparto de cómo se reparten esas calorías? Lo repartimos teniendo en cuenta los macronutrientes en primer lugar. Proteínas, las recomendaciones entre 2,5 gramos por kilo de peso. Si quieres hacer un volumen, en vez de 2,5 gramos, bajas a 2, porque no necesitarías tanta cantidad, se supone que ya tienes comida de sobra. Si estás en un periodo de pérdida de peso, pues bueno, te vas al rango más alto, 2,5. Tenemos en cuenta que esto es proteína neta, de alimentos proteicos. Sí. Si entra proteína de la poca que tenga el arroz, no la cuento. Eso es. Vale. También se podría tener en cuenta, pero bueno, yo no la tengo en cuenta, por eso me voy a rangos más bajos de 2,2, porque después, si sumara la proteína la proteína de origen de fuentes vegetales, te irías más alto. Pero bueno, entre 2 y 2,5. De grasa, entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso corporal, y el resto de las kilocalorías, hidratos de carbono. O sea que primero cuento las proteínas, luego cuento la grasa, se lo resto a la cantidad de calorías que tengo en total. Y el resto de calorías las relleno con hidratos. Eso es. ¿Cuántas calorías tiene 1 gramo de proteína? Vale, 1 gramo de proteína tiene 4 kilocalorías, 1 gramo de grasa tiene 9 y 1 gramo de hidrato de carbono tiene 4, al igual que la proteína. Se multiplican por la cantidad de gramos. Eso es. Y otra cosa, el alcohol tiene 7 kilocalorías por gramo. ¿Y encima son calorías vacías o eso...? Son calorías vacías porque no tienen ninguna función metabólica. Entonces, por eso se le llaman calorías vacías. ¿Eso quiere decir que es más difícil quemar esas calorías o qué quiere decir que son calorías vacías? Prácticamente se convierte en grasa directamente y no hacen otra cosa en el cuerpo. Vale. Por eso no tienen ninguna función, van a almacenarse directamente. Hostia. Vale. Bueno, pues entonces ya hemos diseñado nuestra dieta, ¿no? Y ahora, ¿cómo entrarían aquí en juego los suplementos, la suplementación? Una cosa que quería preguntarte. Esto que has dicho de los 2 gramos de 2 gramos o 2,2 gramos de proteína, sí, ¿también entrarían dentro de un plan de alimentación de una persona que no sea un deportista que quiere hacer 5 días de pesa en el gimnasio? Sino de una persona que lleve una vida normal, podríamos decir normal, que vaya al trabajo, que como mucho salga a caminar. 5 días en el gimnasio, muy normal, tampoco es. Se consideraría una persona deportista y que hace bastante deporte. No, entonces... me refiero a una persona que no vaya al gimnasio 5 días a la semana. Una persona como podrían ser una persona de 30, 40 años que está trabajando, que no entrena, que como mucho sale a correr, caminar o lo que sea. Sí. ¿También pondría la misma cantidad de proteína?
o... Bajaría las recomendaciones. Vale. A 1,5, 1,8 gramos, quizás, dependiendo de la actividad que haga y si hace algún deporte o no. O si va algún día a entrenar Vale, pesas, o sea que bajaría. antes estabas hablando sobre todo de gente que va a entrenar, Sí, que va claro. con el objetivo de ponerse fuerte, ¿no? Eso es. Vale. El tema que va al podcast, nutrición y estética, Sí. nos hemos enfocado en estética. Evidentemente, personas que no tengan un objetivo estético, sino de cara a la salud y tal, se podrían tener en cuenta. De cara a la salud digo únicamente. Evidentemente, siempre tiene que haber salud, aunque hablemos de estética. Sí. ¿No? Pero si quieres optimizar tu rendimiento, tienes que consumir más cantidad de proteína. Aunque, bueno, hay corrientes que dicen que no hace falta, pero habría que mirar la literatura científica. Uh-huh. Otra cosa, a partir de aquí ya iríamos haciendo cambios. Nos iríamos pesando todas las semanas. Nosotros haríamos esta dieta que hemos planificado de lunes a lunes. Nos pesamos el lunes en ayunas, nos pesamos el lunes en ayunas de la semana siguiente y vemos la variación de peso. Para subir de peso o para bajar de peso, la recomendación es la misma. Entre 200 y 400 gramos semanales. Todo lo que sea subir más de 200, 400 gramos, bueno, más de 400 gramos, sería almacenar grasa en exceso, porque evidentemente la construcción de músculos lleva tiempo. Sería lo que se conoce como un volumen sucio, ¿no? Sí, claro, acaba, si subes medio kilo por semana, al mes subes 2 kilos, pues echa cuenta. Te pone en 3 meses como vamos. Y para bajar igual, si bajas más de 400 gramos por semana, estarás perdiendo más músculo, más masa muscular, o estarás perdiendo una proporción grande de masa muscular en comparación con la grasa que puedes perder. Vale. Pues yo creo que sí, que ya podríamos pasar a hablar de los suplementos, ¿no? ¿O quieres comentar algo más? No, en principio... Pues ¿cómo entrarían en juego los suplementos aquí en este plan de alimentación del que hemos estado hablando? ¿Y qué suplementos recomiendas o en qué cantidades? Bueno, podríamos entrar también en el tema de micronutrientes, agua... Sí. Recomendaciones generales por no alargar esto mucho, porque después, a ver, en todo esto se pueden hacer, habréis escuchado protocolos de cargas y descargas, de dieta cetogénica o dieta alta en hidrato de carbono, dieta... La recomendación, bajo mi punto de vista, de cara a la estética, ya que el deporte o el entrenamiento de pesa en el gimnasio con vistas a la hipertrofia, al aumento de masa muscular, debería ser consumir los máximos hidratos de carbono posible que tolere tu cuerpo, porque al final el deporte del culturismo se basa en un aspecto estético y un músculo lleno y redondo lo hace en gran medida que estén llenos, por eso se hacen las cargas de hidrato de carbono de cara a competir. Entonces, para mí lo más óptimo sería jugar con los hidratos de carbono. Ir subiendo estos cambios que vamos a ir haciendo en la alimentación, vamos subiendo, bajando la cantidad de hidratos de carbono en función de si queremos subir de peso o no. Después podrían complicar mucho más las estrategias, pero bajo mi experiencia no hace falta complicar las estrategias. De hecho, Rubén, un amigo que empezó con todo este tema de la cuarentena y tal a prepararse, no hicimos gran cosa y consiguió un punto muy muy bueno en 2-3 meses, porque ya tenía una buena base de masa muscular, evidentemente lo hizo tan rápido, pero prácticamente no tocamos nada. No hicimos protocolos avanzados, prácticamente no usó suplementación, excepto la proteína, que ahora hablaremos de ella, que yo la considero un alimento y no un suplemento. Entonces, cuanto menos compliquemos las cosas, mejor. Claro. Más fácil para ti, más fácil para la persona que sigue la dieta. Tema importante, micronutrientes y agua. En cuanto a micronutrientes, las recomendaciones que dan en el libro de la pirámide de nutrición son por cada 1000 kilocalorías, esto en volumen, que normalmente comemos mucho, pues una pieza de fruta y una ración de verdura por cada 1000 kilocalorías. Una dieta de 4000 kilocalorías que puede ser perfectamente plausible en alguien que quiere hacer un volumen y tiene un metabolismo bastante rápido y óptimo, te irías a 4 piezas de fruta y 4 raciones de verduras al día. A ver, bajo mi opinión es mucho. Sí. Entonces, pues bueno, con acompañar todas las comidas que hagamos, esto también podríamos entrar, cuántas comidas son mejores, si 3, 6, tal, tampoco le doy importancia. ¿Cuántas comidas vienes haciendo? 3, pues haz 3 comidas. En un volumen suelo recomendar más comida para no cargar el sistema digestivo y empacharte en una comida que sea muy copiosa, ¿no? Prefiero repartirlas, pero esto da un poco igual la frecuencia de comidas. De hecho, yo antes he hecho 6, he hecho 5 y ahora estoy haciendo 4 y estoy igual que siempre. Entonces, pues acompañar todas las comidas de una pieza de fruta y preferiblemente una ración de verdura. Eso en cuanto a los micronutrientes. Y con eso cumpliríamos con la cantidad de micronutrientes. En principio, si la ración de verdura es generosa y la acompañamos, ya te digo, en todas las comidas y en una podemos meter una pieza de fruta,
llegaremos a los micronutrientes. Había que valorar si la verdura que metes es variada, si no, también podríamos calcularlo, ¿no? Pero en principio, si comemos verduras en todas las comidas, seguramente lleguemos a todos los micronutrientes. Vale. Y sobre todo en una dieta de volumen. Y el agua, muy importante, la hidratación. ¿Tenemos que beber 2 litros al día? No, es un mito. Hay que beber cuando se tenga sed. ¿Y cómo podemos controlar si estamos hidratados o no? Por el color de la orina. Quitando la primera orina de la mañana, que venimos de un periodo nocturno en el que no hemos ido al servicio y tal, siempre va a salir más oscura, la orina debe ser blanca o muy clara, o amarillo clarito. Si se va oscureciendo esa orina, quiere decir que necesitamos beber. Hasta ya llegar a orina muy amarilla, tirando para marrón, que entraremos en una deshidratación bastante considerable. Vale. Entonces, siempre que sea clarita. Si tomamos multivitamínico, pues evidentemente, después del multivitamínico vamos a oscurecer la orina. Me refiero a la orina del resto del día. Pero que lo normal es que bebamos por sensaciones y no nos vaya mal, ¿no? Eso es. Y, hombre, podemos tener en cuenta la orina y si vemos que es oscura, pues podemos ir y en ese momento beber un par de vasos de agua. Vale. Y ya yo creo que ahí tampoco hay que complicarse mucho, la gente lo complica muchísimo y es así de simple. Sí, no es tan simple como añadir una pieza de fruta y una ración de verdura por comida. Eso. Y ahí ya estaríamos en niveles normales, ¿no? En nuestros micronutrientes. Pues nada, pasamos a... Sí, hablamos el tema de suplementos. Ya te lo he dicho 40 veces porque no sabía que ibas a contar estas cosas. Vale. Suplementación para volumen, yo no la recomiendo. Bueno, primero hablar de la proteína. La proteína yo la considero un alimento. Sí. Entonces yo la pauto en la dieta como un alimento más. Oye, tienes una opción que en vez de comerte, yo qué sé, pechuga de pollo no, la proteína la suelo meter a media mañana o media tarde, si la persona la hace, como una opción rápida, un batido. Si te apetece o incluso en el desayuno con algún tipo de cereal, bueno, se puede incluir de muchas formas, pero como un alimento más. Sí. Entonces yo no la considero suplemento, la considero un recurso muy útil cuando hay que llegar a la cantidad de proteína y no llegamos a través de la alimentación o nos apetece meter algo dulce. Sí, por ejemplo, una persona que coma muchísimas calorías y esté empachado todo el día porque no puede llegar a esas calorías comiéndolas en alimentos sólidos, pues un batido se lo facilita. También puede ser una persona que le guste mucho lo dulce y le facilitas la dieta añadiendo la proteína que suelen tener buenos sabores. O también puede ser gente que tenga poco tiempo y en vez de ponerse a cocinar, pues mira, tira de un batido con X hidratos en forma de cereales o como sea y ya podría cumplir, ¿no? Por eso se puede considerar... Bueno, no, es que es un alimento. Pues sí, es un alimento y entonces ahí no tendríamos que explicar nada más. Vale. Suplementos para volumen, no recomiendo ninguno, porque estás comiendo bien, se supone, y esto es muy importante, que podríamos hablarlo también del descanso, que estás comiendo bien, estás descansando bien, cubres todas tus necesidades a través de la alimentación. Vamos, que en un volumen se supone que tienes el depósito lleno siempre, ¿no? Eso es. Entonces los suplementos ahí no los veo útiles. ¿Cuándo los veo útiles? En definición. Si hay algún suplemento que te pueda dar un plus a través de que te disminuye la fatiga, aumenta un poquito el rendimiento, pues ese es el momento de usarlo. En definición, que estás bajo de energía. ¿Qué suplemento? En primer lugar, la creatina, que es el suplemento creo que con más evidencia que tenemos ahora mismo. Y bueno, no voy a explicar porque se puede meter la gente en internet, es muy sencillo. La creatina lo que te va a ayudar es un poco a la fuerza y a recuperar depósitos de energía de ATP. Vale. ¿Cómo se toma? 0,1 gramos por kilo de peso corporal. El rango va desde 0,03 gramos hasta 0,1 gramos por kilo de peso corporal. Básicamente, si peso 80 kilos serían 8 gramos de creatina. Se pueden hacer cargas, a mí no me gustan, porque ya de por sí la creatina da problemas digestivos, con lo cual si hacemos una carga es más probable que aparezcan esos problemas digestivos. Sí, luego cada uno tiene sus propias formas de suplementarse, ¿no? Porque había ciclos, había personas que hacían cargas, como tú dices, otras que hacen descansos, ¿no? Entonces al final... Pero vamos, no hace falta hacer descanso y hay que tomarla todos los días. La tomas todos los días en la cantidad que acabas de decir, ¿no? 0,1 por kilo de peso. Eso es. Y no hace falta que sea con picos de insulina ni nada. Si se quiere, porque puede ser interesante, pues se echa en el batido de proteína, si se toma batido de proteína. Y ya la proteína, hay ciertos aminoácidos que te van a generar un pico de insulina. Entonces, con eso ya entraría y se absorbería perfectamente. Vale. Otro suplemento interesante puede ser la citrulina. ¿Qué hace este suplemento?
aumenta los niveles de óxido nítrico, con lo cual aumenta la vasodilatación, puede generarte una sensación de que bombeas más o congestionas un poquito más, que esto es más subjetivo. Se ha visto que aumenta el rendimiento deportivo, deportes aeróbicos y anaeróbicos, y bueno, puede ser un suplemento interesante. ¿Y eso cuándo se toma ese suplemento? La creatina hemos hablado que se toma todos los días. Da igual el momento en el día. Da igual el momento del día que se tome. Yo recomiendo tomar todos los suplementos, si pueden ser, a no ser que tenga una pauta distinta, antes o después del entrenamiento, porque te vas a acordar de tomarlo. Y los días de descanso, muy sencillo, después del desayuno mismo. Sí, el caso es crear un hábito, ¿no? No lo hacen... Vale. Para que no se olvide. La citrulina entre 45 minutos, 1 hora antes del entrenamiento. Vale. Hay otros suplementos como la arginina, que también se supone que deberían aumentar los niveles de óxido nítrico, pero se ha visto que no, que la arginina no se absorbe tan bien y aparte genera problemas digestivos, sí, genera diarrea. Y lo digo como experiencia personal, no sabía de qué era hasta que busqué en internet y justamente había incluido ese suplemento y tenía malestar antes de ir a entrenar. Y era por la arginina. Y de hecho creo que incluso se digiere, ¿no? Y no tiene el efecto que se espera de vasodilatación, ¿o me lo estoy inventando? No es que pase eso, es que directamente se absorbe menos cantidad. Vale. Entonces es más difícil que genere los beneficios que sí puede generar la L-citrulina, que sí se va a convertir en arginina y va a dar lugar a un aumento del óxido nítrico. Es más interesante. La cantidad, no sé si la he dicho, de citrulina, se puede tomar en L-citrulina, que serían 6 gramos, o citrulina malato. No se ha visto diferencia en cuanto a absorción, entonces el que tengamos disponible. Citrulina malato habría que tomar entre 8 o 10 gramos, porque al estar mezclada citrulina con malato, por cada 1,76 gramos de citrulina malato conseguiríamos 1 de citrulina. Entonces aproximadamente para obtener los 6 gramos de L-citrulina que necesitamos, deberíamos tomar entre 8 o 10 gramos de citrulina malato. Vale. Se ha visto que ese efecto se puede potenciar con N-acetilcisteína, con el suplemento NAC. ¿Qué quiere decir? Que NAC. NAC, eso es. Ese suplemento que aumenta la síntesis de glutatión, que es un antioxidante, puede ayudar en sinergia a la L-citrulina, a que se aumenten los niveles de óxido nítrico. Entonces es interesante tomar los dos juntos. Eso es, ¿no? sinergia. Tomar NAC y citrulina malato, en la forma que tomo yo, o L-citrulina, ¿vale? Pero bueno, también es un poco especulación porque ya hemos hablado de los problemas que hay con el alcohol, con los suplementos ya ni te digo, un mundo aparte, ¿sabes? Aquí cada empresa se monta su película de suplementos. Y cada uno te pone ahí las recomendaciones suyas y ya está. Entonces, bueno, se ha visto que puede tener, por lo menos hay una plausibilidad biológica, en el sentido de que puede haber una sinergia ahí. Yo nunca lo he tomado, simplemente tomo citrulina. Ya. Para pérdida... Sí, nada, te quería preguntar por la cafeína, tío. Eso es, para pérdida de grasa. Estos suplementos, aunque yo recomiendo todos en definición, la citrulina y la creatina se puede tomar todo el año. ¿Vale? Y la citrulina, pues bueno, también la puedes tomar en volumen, aunque es preferible en definición. Sí. En pérdida de grasa exclusivamente, cafeína entre 200 y 400 miligramos combinada con EGCG, extractos de té verde, porque se ha visto que tienen una sinergia y puede ser beneficioso para la pérdida de grasa. Una cosa importante a tener en cuenta, que si no somos sensibles a la cafeína, porque ya la tomamos todos los días y se crea una resistencia, digamos, no te va a hacer tanto efecto. Entonces sería interesante hacer una descarga. Eso lo hablamos una vez y te pregunté que si la tolerancia a la cafeína lo que hacía era que tú simplemente no notas ese efecto de que te activa el sistema nervioso, ¿no? De que te activa a nivel del sistema nervioso, o también afecta a la pérdida de grasa. También se ve... Afecta a la pérdida de grasa. O sea, las dos cosas aumentan. Si no eres sensible a la cafeína, olvídate de las dos vías, no afecta a las dos vías. A la primera no, a la acumulación no, te sigue activando. Vale. Pero evidentemente no de la misma forma que al principio. Pero de pérdida de grasa, que es lo que te olvida, ¿no? Olvídate, tienes que ser sensible. ¿Cómo se hace? Una descarga de cafeína en la que 2 semanas no consumes nada de cafeína. Esto implica quitarte café, bebidas de refresco que contengan cafeína, etcétera, etcétera. Vale. ¿Y queda algún suplemento más que quieras comentar? Sí, hay un suplemento interesante que es la P-sinefrina. ¿Por qué es interesante? Porque aumenta la tasa metabólica basal, con lo cual te da un plus de que quemas más calorías. Y otro efecto interesante que tiene es que te ayuda a mejorar la oxidación de grasa a la vez que te ayuda a ahorrar hidratos de carbono. Ostras. ¿Por qué es muy interesante? Porque nosotros, si hemos hablado de estética, que queremos
los hidratos de carbono por para el tema que del glucógeno. Eso es, los depósitos de glucógeno llenos y de ese aspecto visual, bombeado del músculo y tal, pues es interesante que ahorremos hidratos de carbono y que quememos grasa durante el ejercicio. Sí. Porque si tenemos un producto que nos ayuda a quemar más grasa, que es lo que queremos, y encima nos ahorramos hidratos de carbono para entrenar más fuerte y tener más energía durante el entrenamiento de pesa, entonces lo veo muy interesante. La toma se puede hacer de varias formas, hay muchos protocolos en los estudios. Uno sería tomar 20 miligramos 3 veces al día, como la vida media está entre 2 y 4 horas, pues espaciar las tomas de pesinefrina entre 2 y 4 horas. Como esto me parece complicar mucho, yo prefiero hacer una toma preentrenamiento. Y ya está, ¿no? De 50 miligramos, hace una toma preentrenamiento y se acabó. Precardio. ¿Y qué tal se lleva con la cafeína ese suplemento? Se pueden tomar perfectamente. Se pueden tomar juntas y no hay ningún problema, ¿no? Empezar con la dosis, en todos los suplementos empiezan con las dosis más bajas y dependiendo de la tolerancia ir aumentando y ya está. Vale, entonces lo mismo que hemos hecho antes, por resumir un poquillo, lo que hemos hablado es que la proteína al final, tú cuando hablas de la proteína en tema de alimentación lo tomas como si fuera un alimento más, no como un suplemento. Eso es. Y los suplementos que más tenemos que tener en cuenta son la creatina, que aumenta el rendimiento, la cafeína y la pesinefrina para el tema de la activación, la citrulina por el tema del bombeo y que aumenta el rendimiento a lo largo del entrenamiento, y hace sinergia con ¿qué otro suplemento? Con el NAC. La citrulina hacía sinergia con NAC. Con NAC. 200 miligramos de NAC, 6 gramos de citrulina. Puede ser interesante, puede ser. Todos los estudios hablamos de que sugieren o tal, no dicen nada absoluto de sí o no. La pesinefrina, cuidado, no activa el sistema nervioso, no tiene ese efecto secundario que sí que pueden tener otros suplementos. Por eso es interesante, porque la cafeína, el problema que tiene es que empeora el gimnasio, empeora el descanso, perdón. La vida media es entre 5 o 6 horas, pues ya sabes que si te tomas un café a las 4 o las 5 de la tarde va a interferir posiblemente con el descanso. La pesinefrina no tiene este efecto. Entonces, si hacemos un cardio por la tarde, sería interesante, en lugar de usar cafeína, usar pesinefrina, por ejemplo. Vale, y yo creo que hemos tocado los palos, ¿no? Sí, se pueden profundizar mucho en ciertos temas, pero bueno, a nivel general creo que... Sí, yo creo que ha quedado bastante bien y que pueden coger algunos consejos de aquí, montarse sus propias dietas, su alimentación, o echarle un vistazo a lo que ya hacen y ver de qué manera le pueden dar una vuelta, ¿no? Sí. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en el segundo episodio, esperamos que os guste y que os haya servido sobre todo. ¿Y tienes algo que decir? Nada. Pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.